masivo, los medios de comunicación juegan un papel determinante. Es decir, son los que reciben la información científica, la desagregan en dispositivos mediáticos y la hacen circular. Por ejemplo, esta tarde, o ayer y esta tarde, hay un tema en relación a las vacunas del COVID-19. Hay unas pruebas en marcha en Estados Unidos, Moderna, que es una de las empresas que está trabajando con este tema de las vacunas, está haciendo ensayos con 30.000 voluntarios. Bueno, pues eso va al medio de comunicación en un formato que igual es parte de los mecanismos de desigualdad, porque viaja al medio de comunicación en un formato y es decodificado para que lo entienda el gran público. Pero detrás de eso hay toda una serie de protocolos, de implicaciones, de riesgos, de estrategias, que no los lee el que entra a Instagram, a Twitter o a Facebook a leerse una nota o un párrafo. Entonces, por eso yo siempre voy y le doy dónde está el artículo del journal o el artículo complementario que sostiene la idea que estos medios están planteando. El caso de un medicamento, por ejemplo, nunca lo digo bien, la hidrocloxiquina, creo que es, que, bueno, ha sido objeto de debate, que sí se puede usar, que no se puede usar, que hicieron una prueba. Yo creo que una de las cosas más desiguales de este contexto de crisis es la verdad. Y desde el punto de vista científico, la verdad empíricamente demostrable es una cosa que en este momento está en disputa y en juego. Entro directamente, entonces, al modelo de análisis. ¿Qué es lo que cómo yo miré esto del trabajo y de las relaciones laborales y los derechos frente a la crisis? Bueno, yo dije, aquí hay 6 dimensiones intervinientes. Intervinientes quiere decir que en el ecosistema empresarial dominicano, en lo que eso implica para la economía, hay 5 dimensiones internas, o sea, que forman parte de ese ecosistema empresarial dominicano y a las cuales hay que mirar, y miraremos en breve desde mi postura analítica, que puede ser verdadera, que puede tener sesgos, y que puede ser debatible y refutable. Esas 5 dimensiones, ustedes las están viendo ahí, y hay una sexta que yo le añado con un efecto multiplicador o divisor, que es el Estado. ¿Y por qué digo que es un efecto multiplicador o divisor? Lo veremos al final de la presentación. Porque el Estado tiene un papel, el Estado en este momento, a pesar de lo que puedan decir los neoliberales, que todo lo quieren privatizar, que quieren reducir el tamaño del Estado, de repente otra vez, igual que en la crisis del 2008 y 2009, el Estado tiene una relevancia y una trascendencia determinante para la sobrevivencia humana. Entonces el Estado como institución y como instrumento tiene que ser tomado en cuenta para la confrontación y la solución de la crisis pandémica en materia de mercados, en materia de empresas, en materia de desarrollo económico. Estas 5 dimensiones, eso que ustedes ven en el centro, que es una especie de pregunta, y que luego yo voy a ir estableciendo interlocución con cada dimensión y lo que yo llamo palancas de desigualdad, ustedes lo van a ver. Las 5 E en minúsculas son los empresarios y empresarias, o empresarias, las empresas como instituciones, los empleos, o sea, las ocupaciones laborales que conforman la estructura institucional de las empresas, la empleabilidad, que no es otra cosa que la capacidad que tiene un agente social en ser contratado, en ser asalariado por una empresa a partir de su asignación a un rol o empleo. Igual la quinta dimensión de estas 5 E minúsculas es la del empleado como sujeto de productividad y como sujeto de derechos. Es decir, el empleado que tiene deberes y responsabilidades y el empleado que tiene derechos y que en consecuencia esos derechos tienen que ser amparados por un Estado, que es una de las cosas que a mí me interesa para debate: cuál Estado va a administrar la crisis y cuál Estado va a impulsar iniciativas de política pública para que las dimensiones que les mencioné antes del ecosistema empresarial dominicano pues cumplan su papel, que para algunos sería nada más generar excedente y plusvalía para sus dueños.
pero que en el caso que nos ocupa para nosotros como responsables científicos de trabajar la desigualdad, también las empresas y los empresarios tienen que tener un rol de responsabilidad social en materia de impactar positivamente la reducción de la desigualdad. Y eso lo veremos enseguida. La primera de las dimensiones es la de los empresarios y la desigualdad. Hay tres miradas, tres enfoques que quiero establecer con ustedes para que luego lo podamos dialogar. Es primero, ¿cuáles son las desigualdades de partida con las que se encuentran los... acotar algo, perdón. Nosotros en el imaginario mediático de este país, un empresario generalmente es hombre, generalmente tiene características oligárquicas y generalmente opera desde una tradición económica específica, es decir, viene acumulando riqueza desde hace un buen tiempo. Hay otro perfil de empresario que igual es una novedad, es lo que algunos en algunos sectores de clase llaman nuevos ricos. Ese tipo de empresariado, bueno, pues tiene otras características, pero igual tenemos que evaluar en este momento, fotografiar a qué tipo de empresario o empresaria nos estamos refiriendo. Y voy a volver ahí ahora. Luego están las desigualdades coyunturales, que son las que provoca la crisis. No es lo mismo un pequeño empresario de la zona colonial que tiene una tienda de artesanía que tiene 4 o 5 meses cerrado porque los cruceros no están llegando. No es lo mismo que un empresario del sector turístico que tiene 32 empresas, de las cuales una es una tienda de artesanía. ¿Por qué? Porque su diversificación, que es un factor de desigualdad, por ejemplo, el aspecto de qué tanta diversificación tiene un empresario o una empresaria, lo que le llaman el portafolio corporativo en el lenguaje empresarial, qué tanto tienen para disminuir sus riesgos. Es decir, el turismo está en capa caída, pero yo tengo un supermercado. Entonces la fuente de ingresos, que es el supermercado, se mantiene estable o crece, a pesar de que en el turismo me está yendo mal. Pero quien tiene solamente lo que citaba de la empresa de artesanía en la zona colonial, pues ese tiene grandes problemas y no es el mismo tipo de empresario. Igual, por último, ¿cuáles serían las desigualdades potenciales que para estos existentes empresarios y para los que posteriormente pudieran desarrollarse como empresarios en un contexto donde, sobre todo, subrayo, el Estado se decida por incentivar la creación de nuevas empresas o la recuperación de aquellas que en este momento están desapareciendo? Voy a lo específico. ¿Cuál es la canasta de desigualdades de partida en relación a la diferenciación entre un tipo de empresario dominicano y otro, o un tipo de empresaria y otro? Primero, el origen de clase. En la República Dominicana, un factor de desigualdad es el origen de clase. No es lo mismo ser empresario, yo le llamo la lógica de los apellidos. En este país, todo el que está aquí presente, o la mayoría del que está aquí presente, que tenga cierta edad, puede saber que el origen de clase, de dónde usted viene, el lugar donde nació, el apellido que lleva, esos pueden ser factores condicionantes para, de partida, de entrada, entrar a la crisis de una manera más ventajosa que otra. Segundo aspecto de la canasta de desigualdad es la formación profesional. Sea empresario o empresaria, en estas circunstancias, igual la formación, la capacidad técnica es un elemento de desigualdad importante porque puede darse la circunstancia que usted sepa cómo enfrentar la crisis por sus capacidades profesionales, por donde las ha adquirido, y veremos más adelante el tema de por qué es importante las instituciones donde usted adquirió esa formación profesional, pero igual hay una distancia entre empresarios y empresarias con otros. O sea, hay diferenciaciones evidentes.
en cuanto al aspecto de formación profesional. El tercer aspecto es el tema de género. A pesar de que hay estadísticas y gráficos que dicen que las mujeres ejecutivas, o sea que hay mucho más mujeres ejecutivas, muy bien pagas en la República Dominicana, esas siguen siendo una minoría en relación a la totalidad de mujeres en la población económicamente activa. Es decir, que es un problema, es evidente la desigualdad. O sea, de partida hay un problema de desigualdad de género. Por ejemplo, para crear una empresa, a las mujeres se le hace más difícil por el tema de la doble presencia. Es decir, por las ocupaciones personales y privadas, se le hace mucho más difícil el desarrollo de una empresa, de asumir un riesgo de crear una empresa en estas condiciones, perdón, antes de la pandemia y ahora mucho más arriesgado. Porque la mujer, como ya es de todos conocido, de acuerdo al machismo cultural imperante, la mujer es la que se encarga de los cuidados en el hogar. El otro aspecto es las fuentes de financiamiento. En la República Dominicana hay desigualdad visible y evidente en fuentes de financiamiento. Hay minorías privilegiadas que consiguen tasas de financiamiento blandas para sus proyectos de emprendimiento, sus proyectos de desarrollo empresarial. Y a la gran mayoría se le dificulta muchísimo, a pesar de todo el concepto de banca solidaria, de desarrollo de pymes, de toda la jerga y el lenguaje, de toda la jerga comunicacional desarrollada en los últimos años. La certeza es que es difícil encontrar modelos de financiamiento de bajo riesgo para emprendedores que no tengan las características de minoría privilegiada. A las minorías privilegiadas se le otorgan ventajas evidentes en esa materia, tanto en el sistema bancario privado como en la banca pública. El otro aspecto, las capacidades relacionales. Esta es la República de las Relaciones. Y esa es una de las líneas de investigación que nos interesaría muchísimo desarrollar en el observatorio. ¿Cuánto pesa el capital relacional, como le llaman a algunos autores, que es la cantidad de vínculos afectivos o transaccionales que tiene un agente económico, en este caso, para desarrollar sus negocios? Es decir, yo no tengo propuestas comerciales, sino que lo que yo tengo es una red de relaciones que luego se convierten en mis clientes, en términos empresariales. Ahí opera una desigualdad muy vinculada a las otras que he citado. Muy explícita y muy contundente. Las tasas de crecimiento de un negocio potencial en este país pueden deberse mucho a ese capital relacional del que estoy hablando, que luego podemos entrar en materia más específica en la parte colectiva. Y por último, está el tema del perfil reputacional. ¿Qué es el perfil reputacional en materia de desigualdad? Es aquel factor que dice que una persona es relevante, importante, determinante para la vida pública bajo determinados condicionantes que establecen los sistemas de privilegios y las élites. Dice, mira, la reputación de este docente, la reputación de este abogado, la reputación de este médico, hace, por ejemplo, o de este ingeniero, por citar unos oficios, hacen que existan diferenciaciones evidentes entre esa persona y otras de igual ocupación. Es decir, por ejemplo, en medio de la crisis de la pandemia, determinado grupo de médicos del sector privado tienen evidentes ventajas en materia reputacional frente a médicos generales, por ejemplo, que no tienen acceso a estas redes relacionales y a este perfil reputacional. Las preguntas claves: ¿dónde estudiaste? ¿De qué familia vienes? ¿Quién te trajo aquí? ¿Quién te refiere? ¿Por qué yo tendría que llevarte una paciente o un paciente? Es de harto conocido. Mi padre era radiólogo, en paz descanse, murió hace 4 años, y yo recuerdo perfectamente cómo operan las desigualdades inherentes a la profesión y cómo algunos médicos, por mejor que estudien o por peor que estudien, pues terminan accediendo a los mejores o a los peores consultorios. No sé si hay alguna pregunta en relación a esta canasta. Quiero avanzar un poco más rápido ahora con la siguiente, que es
lo que está, y la anotan por favor, y cuando termine el slide pues la podemos dialogar. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Cuál es la canasta de desigualdad de la crisis? Bueno, se necesita, a diferencia de la etapa anterior a la pandemia, ahora se necesitan unas habilidades y unas condiciones personales que no se ameritaban en condiciones de certidumbre, de estabilidad, de tranquilidad para el desarrollo de los negocios, de lo que se suele llamar el clima de negocios. En este momento, probablemente sobrevivan con más eficiencia, tenga más posibilidades de sobrevivencia, perdón, el que tiene habilidades de resiliencia. Habilidades de resiliencia quiere decir que a pesar del dolor, a pesar de las pérdidas, a pesar de las dificultades, esa persona sabe construirse o diseñarse una salida de sobrevivencia a esta crisis pandémica. Porque si algo está caracterizando de manera contundente este escenario, es que unos estamos sobreviviendo y otros no. Y cuando digo sobreviviendo, puede ser sobreviviendo en materia emocional, sobreviviendo en materia económica y sobreviviendo evidentemente en materia humana, porque los fallecidos se cuentan diario en relación a la pandemia. Entonces, la resiliencia para mí es un factor determinante que va a establecer unas diferenciaciones entre un tipo de empresario y empresaria y otro. Segundo aspecto, las tasas de ahorro personales. ¿Por qué? Quédate en casa. Bueno, pero quédate en casa si tú puedes quedarte en casa con un presupuesto, porque tienes ahorros acumulados y puedes durar 3, 4 meses, un mes o 2 sin salir a la calle. Tenía un amigo que me decía, oye, yo en 3 meses he salido 2 veces. Y dije, qué privilegio. Hay gente que no puede hacer eso, que tiene que salir diario, y cuando hablo de empresarios son esas pequeñas personas, esas personas con pequeños negocios que dicen, bueno, tengo una tienda de ropa y definitivamente mi ahorro personal es bien bajito porque yo vivo del día a día. Al final, esto implica que si no tengo tasas de ahorro disponibles, tengo que asumir riesgos mayores. Y por ende, ahí se da una diferenciación y una desigualdad evidente. Tercero, el plan de gestión de riesgos. En la República Dominicana, nosotros culturalmente no estamos acostumbrados a la gestión de riesgos, porque nosotros, el azar tiene categoría histórica, decía un intelectual. Nosotros tenemos una vocación, la hemos evidenciado ahora, con todo lo que las personas asumen que pueden hacer sin mascarilla, que pueden conectar con otros sin mascarilla, a quienes pueden visitar y con quienes pueden estar sin mascarilla y sin distancia social. Entonces, no tenemos un plan riguroso de gestión de riesgo para lidiar con una condición como la pandemia vigente. Y eso va a ser un diferenciador importante. El que pueda mitigar riesgo, el que pueda ser preventivo, el que tenga características de establecerse desde la responsabilidad de lo que este riesgo implica, pues probablemente sobreviva con mucho más facilidad. El cuarto aspecto de esta canasta de desigualdad coyuntural es la capacidad de innovación. Elemento concreto de esto es la digitalización. O sea, el empresariado dominicano tradicional le cuesta muchísimo el hecho de lo que implica digitalizarse definitivamente y el teletrabajo. Por más que te digan mediáticamente que se hace o no, hay un elemento, y es que digitalizar implica ceder poder. Implica confiar en el consumidor, implica confiar en el empleado con el cual tienes contrato laboral. Entonces la capacidad de innovación va a implicar mucha habilidad y mucha habilidad desigual, porque este escenario de crisis para las empresas implica que unos van a ser, y es parte del capitalismo, que no es el contexto de yo entrar a cuestionarlo, pero el capitalismo hace eso. Crea desigualdad competitiva en los famosos mejores o peores. Bueno, pues en este caso, la desigualdad se va a expresar en esa capacidad de innovación que tengan unos en lugar de otros. Y por último, unos hábitos en ese aspecto de disciplina estratégica que quiere decir que habrá que saber moverse en qué coyuntura habrá que saber moverse en la coyuntura, desplazarse como empresario y como empresa para
cuando digo disciplina, es tener un modo de sobrevivir, un modo de generar valor para los empleados, para los dueños, para la sociedad, un modo diferente al que hasta ahora se ha hecho. Ese modo diferente, esa disciplina estratégica quiere decir que yo no solamente saco lucro de aquí. Lo que la pandemia nos está enseñando en términos desiguales es que tiene que haber salvaguarda para todo el sistema económico. Y no es explotación de unos y salvación de otros. Por último, en este aspecto de los empresarios, la última de las canastas, las desigualdades, tiene que ver con 4 aspectos. Primero, la parte de la incertidumbre. Yo he leído literatura durante los últimos meses sobre la pandemia y sobre cada país en gran cantidad. Y hay un aspecto que es común a todos. Un día dicen una cosa de la pandemia, otro día pasa otra. O sea, todo es volátil, arriesgado, desconocido, novedoso, y por ende la tasa de incertidumbre es sumamente alta y es profundamente desigual. Es decir, unos tienen más incertidumbre que otros, a pesar de que parece que todo el mundo le afecta igual la pandemia. Entonces, quienes aprendan a desarrollar mayor gestión de incertidumbre, pues probablemente esos sobrevivan y acentúen las distancias y las desigualdades frente a los demás. La correcta interpretación de la crisis. Ojalá todo el mundo, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, hubiera interpretado la crisis de la misma manera. Pero operan detrás, precisamente lo que decía al principio sobre los aspectos empíricos del observatorio. Las identidades diferenciadas hacen que la interpretación de la crisis se vea diversificada paradigmáticamente. Es decir, cada quien elige el paradigma con el que quiere interpretar la crisis a su conveniencia. Porque el sentido de lo colectivo, los dominicanos y dominicanas lo tenemos bastante extraviado en esta época. Es decir, bueno, la crisis es de salud, la crisis implica quedarme en mi casa, la crisis implica estas cosas. Claro, eso lo podemos decir nosotros aquí en un webinar virtual, pero no es lo mismo decírselo al sereno de un edificio, al policía que tiene que lidiar con el toque de queda, o a la empleada doméstica que está a punto de perder su trabajo si no va y se arriesga con una mascarilla de segunda mano. El modelo de decisiones es el tercer aspecto, la manera en cómo tomamos decisiones. Se va a crear una desigualdad nueva, y esa es, en materia de decisiones, es quién toma decisiones de forma más pertinente para administrar la crisis y quién es más impertinente. Es visible, por ejemplo, para nosotros, que en el Gran Santo Domingo hemos sido sumamente impertinentes en materia de gestión de la interpretación de la crisis, como decía antes, y en otras localidades del país, pues parece, de momento, aunque yo tengo otras interpretaciones, parece que de momento las decisiones han sido mucho más responsables. Y por último, otro factor que va a acentuar la desigualdad de unos y otros es el tema de la visión de largo plazo. Habrá agentes socioeconómicos que van a saber lidiar con este tema de largo plazo y habrán otros que definitivamente, como siempre, se van a quedar rezagados solamente mirando la coyuntura del día a día. Cristina, ¿hacemos una pausa o por algunas preguntas o quieres que...? Creo que ya empiezan algunas preguntas. Sí, sería bueno porque los conceptos son muchos criterios de análisis más que conceptos, sí, ¿no? Para entender mejor. Sí, es básicamente para estimular el diálogo. Pero sí, escucho las preguntas. Si buenísimo. Hay una pregunta de Omar Bautista. Dice, al respecto de la desigualdad con respecto al Estado, cuando se señala que el neoliberalismo propone empequeñecer al Estado, la pregunta es la siguiente. La noción de empequeñecer o reducir el rol del Estado, ¿no será más una noción retórica para disfrazar que lo que se busca con esta ideología es excluir el Estado, los logros que han tenido algunas reivindicaciones sociales o civiles que el Estado las ha asumido por ser logro de estas luchas? Y si es así, el neoliberalismo disminuye el Estado, disminuye más bien lo que la lucha social ha logrado para que el Estado asuma alguna de sus iniciativas.
Yo creo que hay unas tensiones ahí que yo quisiera que Omar me permitiera llegar hasta el final, en breve, de la presentación, porque ahí hablo del Estado. Entonces, voy a responder la pregunta en el acápite del Estado, si es factible y posible hacerlo. Así avanza un poco más rápido y entonces vienen todas las preguntas. Yo creo que lo prudente sería situar un poco de los slides que faltan, que son 3 o 4, y entonces entrar definitivamente al diálogo, porque sé que habrá preguntas que van surgiendo sobre la marcha de acuerdo a cómo yo voy presentando los temas. Si te parece, Cristian. Avanza un poquito. ¿Hay algunas preguntas ahora? Vamos a darle un segundo. Parece que no. ¿No? Bueno, realmente sí, efectivamente yo tengo las slides y después entra mucho más en el tema como empresarial y laboral. Así que creo que toda esta introducción, más bien como categorías, ¿no? Dentro de la cual ubicarnos y analizar el fenómeno, ahora ya vamos a empezar más con el tema empresarial en especial. Y laboral, correcto. Y laboral. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa con las empresas y la desigualdad intraempresarial? Porque yo creo que hay que, y voy a hacer en este un poco más breve que lo anterior, alguien dirá, bueno, pero Carlos, las empresas son también, o sea, una pregunta surgiría, ¿las empresas son también fuentes de desigualdad? Evidentemente. No es lo mismo, insisto, 10 colmados o por ejemplo, una clínica de un barrio que un gran centro hospitalario del polígono central. Hay desigualdades en el tamaño de las empresas, y ahora las voy a expresar, las voy a situar. Hay desigualdades en la manera en cómo abordan sus estrategias. Hay desigualdades en la manera en cómo las empresas acceden a recursos productivos, lo decía antes, el tema del financiamiento, pero no solo del financiamiento, sino de la transferencia de tecnología, de las metodologías de trabajo, del acceso a mejor o peor capital humano, entendido el concepto de capital humano como tasa de talento o de capacidades que los empleados de una organización tienen para aportar al valor económico de ella. Igual el tema de la cultura organizacional, o sea, hay diferenciaciones o sea, no podemos, que es lo que quiero destacar de este slide, ver de manera homogénea y similar a todo el tejido empresarial. No es cierto. Operan de forma desigual, operan de forma asimétrica, operan unas con otras en desventajas comparativas. Los comportamientos de mercado pueden ser diferentes. El marco jurídico opera a favor de unas o de otras. Y en la mayoría de los casos opera a favor de empresas con un gran inventario de privilegios versus un enorme caudal de empresas con serias limitaciones en materia de potencial de desarrollo y de crecimiento. Basta con ver, a mí me encantaría ese trabajo, ojalá lo podamos hacer en el observatorio en algún momento, cuál ha sido el crecimiento desigual a lo largo de los últimos 20 años del tejido empresarial dominicano. Más allá de los informes del Banco Central, más allá de los informes de los organismos internacionales, la verdad es que, y a pesar de lo que algunos dicen que la economía dominicana se ha diversificado bastante, a mi entender, yo creo que lo que se ha desarrollado es una minoría de empresas, sobre todo con inversión extranjera involucrada, que se han aprovechado del crecimiento y la estabilidad macroeconómica, y un gran sector de empresas que ha recibido lo que los neoliberales llaman vamos a hacerlo en buen dominicano, la borona de las empresas a las cuales le ha ido muy bien, y sobre todo basta ver la distribución porcentual de crecimientos, sectores como el turismo, la parte financiera y las telecomunicaciones, que tienen hiperconcentración de renta. Es decir, que son empresas que concentran gran cantidad de su plusvalía y de hecho terminan en bancos extranjeros. Avanzo un poco y por favor tomen nota de lo anterior y en cualquier momento hablemos al terminar. El empleo y la desigualdad. Son 4 dimensiones que restringen o limitan la equidad en materia de empleo. Primero, la desigualdad de acceso. ¿Qué es la desigualdad de acceso en materia de empleo? O que
la posibilidad de que la mayoría de dominicanos acceda a empleo de calidad en términos de cuantitativo y cualitativo, es decir, a salario que sea por encima de la canasta básica familiar y a empleo que le permita el ejercicio de su vocación a cada agente social, en este país es muy difícil, es muy cerrado. A pesar de que la tasa de desempleo, usted puede decir, bueno, es controlada, regulada, pero hay desigualdades de acceso. Por ejemplo, notable el hecho de que una minoría de dominicanos y dominicanas accede a un colegio privado, accede a una universidad privada local, accede a una universidad privada en el extranjero para maestría o doctorado, y cuando retorna a ocupar roles laborales de alto nivel, o sea, lo que algunos llaman en el mundo empresarial, tiene su cargo asegurado por su origen de clase, por la trayectoria de vida, por la composición social dominicana, por su trayectoria de vida, por su formación profesional. Y es un circuito de privilegios que es una constante en el tiempo y que marca la desigualdad social y económica a lo largo de la vida útil de cada dominicano y dominicana. Esas dimensiones de acceso son la formación curricular, el perfil relacional que lo había mencionado antes, inclusive, y lo sabemos todos aquí, las características anatómicas, la famosa buena presencia de la persona al momento de acceder a un empleo, y el género igual para determinadas ocupaciones. Eso ha ido disminuyendo bastante en el tiempo, pero aún es un factor de peso para determinadas instituciones o roles laborales. El segundo aspecto es el tema de la desigualdad de asignación. ¿A qué se refiere la desigualdad de asignación? Y es que a pesar de todo lo que se ha avanzado en materia de políticas laborales, en materia de recursos humanos, la parte de clasificación de cargos, la definición de roles, las responsabilidades que se le asignan a las personas, usted se encuentra en empresas de igual característica, con similar tamaño y similar peso operativo, con desigualdades de asignación de recompensa, desigualdades de alcance laboral, es decir, personas que hacen un trabajo denominado de la misma manera en una empresa u otra, con mayores sobrecargas laborales y menores salarios. O sea, no hay una política nacional de salario y una política de gestión ocupacional que realmente permita homologar todas las empresas de un ramo, todas las empresas de servicio, todas las empresas de manufactura, para no provocar desigualdades inherentes a los puestos o inherentes a determinados sectores. El tercer factor del empleo que produce desigualdad son las evaluaciones y los criterios de desempeño. La movilidad social o sea, las desigualdades de evaluación son determinantes para la movilidad social. Es decir, lo que le llaman en las instituciones empresariales la promoción o el ascenso de puestos que están buscados por los profesionales que trabajan en empresas. Eso tiene elementos de desigualdad, a pesar de que son estandarizados, que son pruebas que muchas veces vienen importadas o que son aprendidas en las escuelas de negocios del país y del mundo. No es todavía pequeño la cantidad de empresas que aplican pruebas estandarizadas de desempeño. Sigue siendo arbitrario y desigual la asignación de ascensos y mucho más en tiempos de crisis. La crisis va a agudizar las restricciones de movilidad social a partir de evaluaciones. Y el último aspecto es el que tiene que ver con desigualdad de recompensa, que evidentemente, y no me voy a detener mucho ahí para que no me tome más el tiempo, tiene que ver con la parte de salarios y de pagas variables y de beneficios. Hay personas, hay una minoría élite privilegiada en este país que recibe salarios exorbitantes en relación a la misma ocupación, o no solo eso, sino que la injusta distribución de la carga de trabajo y de recompensa es uno de los fenómenos de desigualdad más ocultos de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque aparecen personas
que hace 20 personas que hacen el trabajo de uno y ese uno recibe compensaciones exorbitantes en relación a los que le hacen el trabajo. Sigo. El aspecto penúltimo, la empleabilidad y la desigualdad. ¿Qué es empleabilidad para los fines nuestros? Es el ciclo de la trayectoria vital que implica para determinado sujeto la adquisición de habilidades y capacidades para el trabajo. Es decir, una persona inicia su trayecto vocacional y formativo a determinada edad, recibe orientación vocacional y se supone o se asume que esa orientación vocacional, esa persona, pues la va a utilizar para ejercer su vocación en términos profesionales, elige el proveedor de educación superior, que es un factor determinante de desigualdad. No es lo mismo una institución de educación superior privada que una pública en este país. Como no es lo mismo acceder a 2 o 3 universidades, que no me voy a eximir de mencionar, que acceder a los circuitos de universidades de menor nivel. Igual, impacta desigualmente el proceso de aprendizaje. No es lo mismo, por ejemplo, y eso yo fui profesor de maestría muchos años en universidades privadas, no es lo mismo en materia del proceso de aprendizaje la adquisición de recursos bibliográficos a los cuales pueden tener acceso una minoría de privilegiados que, por ejemplo, en journals especializados, en revistas y libros a los cuales no pueden acceder todo el mundo, a pesar de que las tecnologías de información han democratizado aparentemente el acceso a esas herramientas de aprendizaje, todavía hay diferenciaciones y distancias que acentúan la desigualdad en el abordaje de los procesos de aprendizaje. Al final se dan unas habilidades acumuladas que tienen cierto peso específico, es decir, para la persona que acumula esas habilidades, bueno, pues puede significar el acceso a bienes y servicios, el acceso a empleo o el acceso a crédito o el acceso al desarrollo empresarial que le permitan movilidad o ascenso social o acentuar su privilegio de élite. Esas habilidades acumuladas no son necesariamente curriculares en materia universitaria, sino que son habilidades acumuladas que se utilizan como estrategia de sobrevivencia a partir de los códigos que establecen las élites, de lo que es correcto como habilidad o de lo que es incorrecto. Luego, el tema del primer empleo, que es determinante para mucha gente. No es lo mismo tener un primer empleo de cajero y que tener un primer empleo de gerente. En esta crisis, sobre todo, va a escasear mucho más de lo que ya escasea normalmente en el tema del primer empleo, acceso a posiciones de alto valor intangible o tangible en relación a empleos de baja categoría. La experiencia acumulada como peso específico en determinadas profesiones y oficios. Igual eso es un factor de desigualdad que se expresa en las mejores posiciones en el país en materia ocupacional y laboral son de aquellas personas que se les ha permitido, que las élites le han permitido acumular experiencia en esa materia. Entonces es una trampa eso de la experiencia acumulada, porque una persona que va y dice, bueno, yo tengo 10 años, 15 años haciendo esto, bueno, pero a eso te dieron acceso como persona, pero no como colectivo. Es decir, en la estructura, en el tejido empresarial dominicano, los ascensos no se manejan de manera colectiva, sino de manera individual. Por último, 2 aspectos más que acentúan la desigualdad en materia de estabilidad laboral, sobre todo, son esa adquisición de habilidades y destrezas dentro de las empresas. No es lo mismo que, por ejemplo, a una persona le paguen una capacitación de $10,000 en el extranjero que a una persona le paguen un curso de Infotep. Ahí hay distancia social, ahí se acentúa la desigualdad ocupacional y cuando las personas muestran su currículum, bueno, dice, aquí esta persona fue a tal curso en el extranjero versus aquella que sencillamente tomó las formaciones básicas de la empresa. Y por último, el aspecto de la madurez profesional, que en este país es casi siempre medida por la interpretación sesgada y subjetiva de quienes tienen el poder de tomar decisiones
para que él ocupe X o Y puesto de dirección en una empresa alguien. Sigo con lo último. Destacar cómo se produce la desigualdad en materia de empleados y empleadas en el aspecto de, primero, su escenario personal, o sea, cómo ahora hablan de teletrabajo, pero el teletrabajo también es una fuente de desigualdad porque no es lo mismo el escenario donde tú puedes tener un escritorio, una silla, o sea, que tú tenías ya recursos en tu casa para teletrabajar, a que en tu casa solamente quepa el comedor, unos muebles y una silla y tú tienes que trabajar encima del comedor. Y te exigen entonces teletrabajo cuando tus limitaciones de vivienda son bastante importantes. Entonces, los escenarios no se trata solamente hay que trabajar en la casa, no, pero hay implicaciones en materia de derechos, hay implicaciones en materia de orden jurídico, habría que reformular el Código de Trabajo para que se amparen los derechos del trabajador en materia de teletrabajo. Segundo, los motivadores laborales están en una encrucijada en este momento, es decir, la gente tiene depresiones, tiene obsesiones, tiene crisis emocional fruto de la pandemia. ¿Qué tanto en este momento tiene motivaciones laborales suficientes para ser productivo o no? En medio de un escenario donde todo el mundo tiene miedo y tiene, o sea, a ver cómo se genera esta desigualdad en el miedo y en los resultados o sea, cómo considero yo buen trabajo de alguien o mal trabajo de alguien en un entorno donde cada día no se sabe cuántos vamos a ser contagiados o no. O sea, en un escenario de completa incertidumbre, ¿cómo se miden esos criterios de eficiencia empresarial? Tercero, el sentido de lo colectivo en la República Dominicana, la sindicalización, hace muchos años fue destruida, mermada, anulada. Son momentos que para mí es imprescindible el hecho de lograr, o que se pudiera lograr, una organización colectiva de las reivindicaciones laborales de los empleados y empleadas dominicanas por la crisis económica que se está apenas comenzando a visualizar. Va a llegar un momento donde la crisis va a implicar un sentido colectivo y una aproximación con mucho más sentido de comunidad para defenderse de las desigualdades que la pandemia va a provocar. Y por último, de la dinámica de derechos se desprende, o sea, ha habido en los últimos años una relación de tres ejes entre los trabajadores, sus abogados, o sea, entre los trabajadores, los tribunales y las empresas. Habría que ver con una reforma potencial del Código de Trabajo si el código, y ahora respondo el tema del Estado, si el código nuevo se inclinaría hacia ampliar el catálogo de derechos de los trabajadores o a disminuirlo, como en algún momento de la negociación en los últimos años entre trabajadores y supuestos sindicalistas, pues se ha tratado de plantear el hecho de eliminar la cesantía. ¿Qué es lo que el Estado debería estar mirando desde ahora, sobre todo el nuevo gobierno? Bueno, el tema de cómo las políticas económicas van a proteger a los trabajadores, de cómo las políticas de financiamiento van a producir créditos blandos para esos trabajadores y esos pequeños empresarios, de cómo las políticas de competitividad no van a destruir los derechos laborales, porque en el nombre de una supuesta recuperación económica de las empresas, pudiéramos estar acercándonos a un escenario de lo que le llaman flexibilización de las regulaciones laborales para entonces, en el nombre del clima de negocios y de la recuperación, hacer que las empresas se recuperen muy rápido y los trabajadores no. Tiene que haber equidad en la recuperación económica de los trabajadores y de las empresas. En la crisis del 2008 y 2009 de los Estados Unidos, el Estado recuperó el sector financiero de Estados Unidos y los trabajadores no. Eso no debería pasar en este país. Por último, y sí concluyo, y disculpen la extensión, en materia de políticas laborales tiene que haber una altísima vocación del Ministerio de Trabajo y de todos los agentes sociales y que formen parte de lo que algunos llaman sociedad civil, para estar alertas y en amplia observación
de qué va a pasar con el nuevo gobierno en materia de políticas laborales, del código laboral y sobre todo de incentivos para que los empleados no pierdan o se pierda, perdón, lo menos posible de empleos. Yo no auguro que la tasa de desempleo vaya a disminuir, sino todo lo contrario, va a aumentar. El problema es cómo aumenta y cómo daña, qué tanto daño puede provocar a los trabajadores dominicanos. Gracias. Salgo de la presentación y entonces vuelvo. Muchísimas gracias, aquí. Carlos. Muchísimas gracias. Muy completa la presentación. Ya aquí nos vemos todos de nuevo. Vamos con las preguntas. Yo ya tengo dos, pero quiero dejar... Sí, tengo la de Omar, la voy a responder, pero me gustaría... sí. Gracias, Omar. Hay algunos comentarios sí. Durante la explicación que se hicieron. En la desigualdad de acceso se debe tomar en cuenta la edad, las personas con capacidades diferenciadas, el fenotipo. A nivel de preguntas, mientras van formulando y no tengan miedo de expresarse. Con mucho gusto. Mira, Cristina, eso de la edad, a mí me parece, eso debería ser un elemento de negociación. Por ejemplo, es uso y costumbre que personas mayores a 40 años no puedan acceder a determinados tipos de empleo. Yo creo que habría que replantear la normativa y obligar a una cuota, a un porcentaje X en medio de esta crisis, y en este ciclo político de 4 años, a obligar a contratar a personas mayores de 40 años en X porcentaje. Y digo obligar, puede ser incentivar. Yo sé que a la larga sería un imperativo para las empresas. Y esto de la discriminación por edad, en el ámbito laboral, también es un factor muy presente. Tú habías mencionado en un momento los ascensos que no son colectivos en este país, son individuales, y versus un sentido colectivo, ¿no? Del trabajo y también de los derechos laborales contra la política de competitividad. ¿Por qué son así? ¿Cómo se podría revertir? Hay una tensión evidente entre las políticas laborales y la política de competitividad. ¿Qué pasa? La clase política dominicana ha sido sumamente, vamos a usar el término ecléctica, los gobernantes han sido sumamente, entonces tienen una parte de políticas de competitividad, planes de competitividad, y entonces de repente tú ves que no se inserta el tema laboral ni el Ministerio de Trabajo en esas discusiones de competitividad. Yo creo que si no hay forma de ser productivo, que a mí no me gusta lo de competitivo, yo creo más en cooperativo, pero el concepto productivo, es decir, que las empresas generen riqueza para el país, tiene que implicar el respeto a los trabajadores y sobre todo algo importante, la movilidad social es clave, o sea, cómo se incentiva la movilidad, es decir, que no sea por la corrupción, por el lavado de dinero, por el narcotráfico o por ser deportista de alto nivel, que la gente ascienda socialmente. Cuando digo ascienda socialmente no es que se convierta en un tipo de rico, sino que tenga bienestar, calidad de vida. La calidad de vida no debe ser negociada. Y hasta ahora, hasta el sol de hoy, en la organización socioeconómica de este país, es a través de las empresas en donde esto sucede. A pesar de que ahora cualquiera diría que el Estado Dominicano parece una gran corporación con todo el tamaño y la estructura económica que tiene. Natalia Díaz pregunta, dentro del panorama que explica de desigualdades, ¿dónde posiciona las políticas sociales? Y por otro lado, ¿no cree que el mismo Estado Dominicano promueve consciente o inconscientemente las desigualdades en el país? No, y yo tengo un trabajo de sociología política sobre esta época y ahora en el observatorio en la parte de desigualdad política, vamos a trabajar esto, que es una pregunta de investigación que dice cómo se, lo voy a hacer breve, cómo se articularon los poderes políticos y económicos para, desde el Estado del 2004 al 2020, desarrollar movilidad social controlada. Fíjate que la movilidad social que se dio en los últimos 16 años está sesgada por un control hegemónico desde el Estado. Es decir, en términos muy llanos,
no todo el mundo pudo ganar dinero en estos 16 años de forma lícita y transparente, sino que fue condicionado por el vínculo que tenían estas personas, perdón, que tenían los ciudadanos con el grupo de poder político vigente. No sé, eso debe ser contrastado con el cambio de autoridades ahora, que también implica una circulación de élites, y hay que ver cómo esas élites, las nuevas, pues se constituyen en hegemonía o no. Pero eso se sale del contexto de la desigualdad y de este tema, el tema de la hegemonía. Me disculpan. ¿Más preguntas? No te escucho, Cristian. Queda la pregunta también de Omar en relación básicamente Sí, al rol del neoliberalismo. Estado, ¿no? Al rol del Estado como subsidiario. Bueno, mira, Omar y yo Omar es miembro del observatorio, coordina la parte de sociedad, y hemos tenido esta conversación, creo que alguna vez. Yo creo que, a ver, asumirle al Estado una personalidad, o sea, caracterizar el Estado como una personalidad implica darle ciertas formas de decir, bueno, el Estado opresor, el Estado que libera, el Estado que no se mete. O sea, hay unas conductas fenotípicas si fuéramos a establecer que el Estado tiene cierta personalidad. El neoliberalismo lo que trata, o sea, lo que el neoliberalismo persigue es alejar el Estado, en realidad, en la práctica, alejar el Estado de la vida económica. Y en consecuencia, que es lo más peligroso de todo, que la vida económica sea la vida en general. Es decir, o sea, ni los afectos, ni las representaciones sociales, ni las minorías culturales, ni, por ejemplo, los sincretismos religiosos, eso no importa. El mercado es Dios, y Dios es el mercado, y desde él, las iglesias son las empresas, y nada más. Entonces el Estado es interpretado, sesgado, controlado y disminuido en esa lógica de decir, bueno, existes normativa y jurídicamente para salvaguardar mis intereses. Eso es lo que hace el neoliberalismo. En contraste, yo no quiero entrar en un debate ideológico acá, no me compete científicamente y debo respetar a la facultad. En términos científicos, yo creo que en esta pandemia específicamente, nosotros nos toca exigir como ciudadanía un Estado protector, no clientelista, no asistencialista, un Estado protector y garantista, porque se va a acentuar las desigualdades, lo acabo de explicar, se van a acentuar y se van a diversificar y se van a hacer cada vez más heterogéneas y va a ser más difícil de controlar desde el sector privado y desde la vida particular. El Estado, ojo, al hacer eso que yo estoy planteando, hay un riesgo, que es el riesgo de la democracia. Que perdamos en democracia lo que podemos ganar en protección y amparo social. Pero para eso estamos, los que estamos, para evitar que la democracia se pierda en el camino de la crisis pandémica. Bien, ¿Hay más preguntas? Otra reflexión? Están manifestando el aprecio, muy interesante la respuesta, la exposición. Decía Gloria Ortega, relaciona lo que estabas comentando, Carlos, más que ganar dinero, la creación de una élite académica, uno solo. Bueno, sí, yo creo que, mira, hay otras élites mundiales, hablando de desigualdad, que tienen la perspectiva intelectual muy prioritaria. Es decir, la configuración de esas élites. Yo recomiendo, hay un texto de Ray Mills,
un sociólogo norteamericano, está disponible en PDF porque murió hace muchos años, se llama La élite del poder. Es un sociólogo, sociólogo norteamericano. Igual está un clásico de Wilfredo Pareto sobre las élites. Lo que quiero destacar aquí es, creo que Ati habló sobre eso, ¿no? El primer día. Sobre desigualdades. Y sobre las élites. Ella tiene buenos trabajos de sí. Oxfam sobre eso. Pero destacar una sola cosa. Las élites dominicanas no tienen tanto el aspecto intelectual, no es su determinante. Precisamente por la instalación del neoliberalismo desde los años 90, yo creo que las élites dominicanas están más basadas en el espectáculo mediático y en el poder del dinero, más que crear una clase como han pasado en otros países. Mi formación en Buenos Aires sí es, por ejemplo, de cierta forma notable. Hay un sector, aunque mermado, de intelectuales de las élites, bueno, que responden a esa lógica y que crean culturalmente, condicionantes. Sí, Gloria, ahora que me acordaste de esto, gracias. Eso es muy importante lo que dices. Es así. Perdóname, discúlpame. Ese tema que planteas de esos jóvenes es verdad. Hay un proceso de mutación, de un reciclaje de élites intelectuales. Es verdad. Ese es un trabajo que igual haremos en el observatorio que responde a esto. Esos jóvenes que son egresados de universidades privadas, la mayoría neoliberales, o sea, fueron forjados desde el neoliberalismo, esos jóvenes vienen con maestrías y doctorados del extranjero en universidades neoliberales y los están preparando o los han preparado para insertarse en las esferas de poder, en las tomas de decisiones de esas instituciones. Eso es así. Y de hecho yo ahora mismo, esta tarde, estaba viendo unos currículos para un tema de economistas y evidentemente, o sea, son muchachos con una formación altísima, pero que en el Estado y en las empresas van a aplicar las concepciones de sus profesores. Y la mayoría de sus profesores tienen inclinaciones neoliberales. Eso es verdad. Y esa disputa del sentido común y del sentido mediático con esos jóvenes va a llegar, o ha llegado en los próximos años. Lo que pasa es que yo creo que la pandemia los ha desmontado un poco de ese conflicto mediático, o sea, porque estamos en medio de una crisis donde la prioridad es salvarse y sobrevivir. Pero es cierto, Gloria, muchas gracias por acordarme esa parte, que la vivo casi todos los días. Sí, hay otras. Elba Franco, les recuerdo a todos y todas que está la evaluación abierta, vayan llenándola antes de dejar el aula virtual, por favor. Dice Elba Franco, en este nuevo escenario de pandemia y post-pandemia, ¿cuál de los factores de la producción serán los más perjudicados? ¿Qué papel pueden jugar las leyes sobre el particular? El salario, el empleo y los derechos de los trabajadores. El salario, porque le van a decir pronto a los trabajadores, mira, tú sabes que no habrá aumento en 4 años. ¿Por qué? Porque no hemos crecido, no tenemos rentabilidad y se van a frizar los salarios. O, en su defecto, donde habían 4, quedarán 2 personas, porque ha bajado la demanda, porque la perspectiva de crecimiento son escasas, y estas 2 personas, yo digo, mira, yo nada más tengo para pagarte, yo te pagaba 12,000, te voy a dar tus prestaciones, te voy a pagar 10 a partir de ahora. O lo coges o lo dejas. Como hay una crisis de empleabilidad, igual probablemente la gente lo tome. Y lo tercero es el tema de los derechos. Va a llegar yo quiero darle margen al Poder Ejecutivo entrante a ver cómo plantea el tema de los costos laborales. Hay una discusión, habrá un debate sobre el pasivo laboral de las empresas como costo de crisis. Es decir, el pasivo laboral es, a ver, a los que no lo saben, es la cantidad, en el caso de que una empresa fuera a cerrar, que cuánto dinero debería pagarle a sus trabajadores para lo que le llaman liquidación. Bueno, ese es un tema, porque hay empresas que es verdad que no resisten pagar el pasivo laboral en este momento y que probablemente no lo resistan en años. O sea, si pagaran el pasivo laboral, cierran la empresa. Entonces, ese debate probablemente se dé, dependiendo, es bueno que observen a quién colocan en el Ministerio de Trabajo.
Eso va a marcar la agenda, porque lo del código se postergó y habría que ver, reitero, en medio de esta crisis. Yo decía un artículo que escribí para el periódico Hoy, precisamente sobre esto, trabajo y pandemia, lo pueden buscar en el Hoy Digital, que al final decía que yo creo que nadie quiere ni jugar con pólvora, ni con pólvora ni con dinamita, y mucho menos prender la mecha al final. No sé, de nuevo, insisto, habrá que ver cómo el nuevo gobierno se plantea el desarrollo de políticas laborales para proteger, a quiénes proteger y bajo qué condiciones de derechos y deberes proteger. Muy interesante. Nos quedamos con esta pregunta del rol del Estado como protector y garantista y no como asistencialista, con esta reflexión y con la pregunta, ¿a quién está protegiendo y a quién debería proteger? Lo que, por ejemplo, lo que no puede pasar es que el Estado, o sea, a ver, el Estado neopeledeísta, como yo le llamo, lo que hizo fue frenar la desigualdad y administrarla. Por ejemplo, en la crisis pandémica es evidente, o sea, la política de salud, la política epidemiológica, lo que perseguía era frenar la pandemia, administrarla desde la desigualdad. Habría que ver qué gobierno se plantea la solución de la desigualdad. Entonces, igual, si las políticas asistencialistas, las famosas políticas de solidaridad, los programas de transferencia condicionada, no curan, y digo curan porque para mí las desigualdades son una enfermedad, no curan las desigualdades inherentes a la vida cotidiana en este país, entonces otra vez estaremos fracasando en materia gubernamental. Yo creo que si un Estado tiene un papel fundamental, es el papel de curar las desigualdades. No con programas asistencialistas, sino con programas donde el incentivo sea la movilidad social definitiva de las clases más vulnerables. Carlos, muchísimas gracias. Vamos cerrando aquí, son las 7:30 pasadas. Creo que Gloria tenía algo finalmente para yo cerrar. Sí, Gloria, es muy difícil. Sí, mira, depende. Puede ser una oportunidad, lo de la desigualdad estructural, si el nuevo gobierno se traza como objetivo eso, pues es una oportunidad interesante la crisis. Yo tengo mis reservas, yo creo que las élites de este país se van a preservar y van a proteger sus intereses y privilegios y administrarán la crisis de forma, y concluyo, paliativa, no curativa. Paliativa quiere decir, bueno, déjame colocarle estas curitas, este mentol a la gente y que la vida siga. Claro, hay vidas que son más importantes que otras en una sociedad como la nuestra. Eso debería terminar. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Muy interesante tanto las lecturas como los cuestionamientos. Recuerda a todos que está todavía el cuestionario de evaluación antes de irse y que nos vemos para el último encuentro de este seminario este miércoles a las 6 de la tarde con Edith Tejeda, quien nos va a hablar de migraciones en tiempo de COVID. Quedamos a la orden, Cristina, en el observatorio estamos a la orden para cualquier contacto, pues pueden llamar a los teléfonos de Flaxo y con mucho gusto estamos para servirle ahí y para dar la información que sea útil. Estamos para, desde la ciencia, pues servir a la sociedad. Excelente. Gracias, un honor. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bye.